carril multiplicado por el bombeo o el peralte que está ahí, 7.91, dividido entre 0.77. Y ahí me da 37.5. Entonces, en el dibujo, este valor de 138 le quito 37.5 y me da 101. Y ese n corresponde a multiplicar el ancho del carril 365 multiplicado por 2%, que es el bombeo, y dividido entre 0.77, y nos da el valor de n, que es 9.473. A este 101 le resto 9.473 y me da 92. Y al otro le sumo 9.473 y me da 110. En esta primera sección el bombeo es menos 2,2. En esta segunda sección el bombeo es 0 y el interno es 2. Y en esta sección el bombeo es más 2 y menos 2. Y en esta, que es el PC donde tengo el peralte máximo, el bombeo va a ser, el peralte va a ser 7.98 y 7.98. Eso es lo que me está diciendo exactamente ese dibujo. Y la parte central va a tener 7.98 desde el PC hasta el PT, y lo demás que sigue en la parte derecha es igual a lo que está en la parte izquierda. Tenemos 4 minutos, por favor. ¿Qué otra pregunta? Por favor, preguntemos. ¿Qué otra pregunta, por favor? Yo quería que explique desde cero, era. ¿Ah? Es que yo apenas entré a la clase, yo quería que explique desde cero para entenderle mejor. Por eso, estamos para explicar desde cero qué cosa. Todo lo ¿Todo el que... procedimiento? Sí, todo el procedimiento, profe. Es que la Bueno, estoy grabando la entonces, clase mira, para poderla... La estoy grabando la clase para poderla subir a YouTube para que la miren todos mis compañeros. ya, entonces mira, entonces lo que yo hago es aquí, crear polilínea. Y entonces yo creo esta polilínea. Lo primero que estamos haciendo acá, crear polilínea. 1. 2. Modificar propiedades, selección objeto, voy acá y selección objeto, y ahí le doy diseño de vías, deltas, abscisas, y le doy aceptar. 3. Voy diseño en planta, en diseño, voy a parámetros generales de diseño. Aquí defino las condiciones de mi carretera, lo que me digan, si es primaria, secundaria o terciaria, qué tipo de terreno tengo, qué velocidad de tramo asumo. Y les he dicho a ustedes, miren aquí este valor en rojo, que es el que me da a mí las condiciones o los parámetros iniciales para poder seguir. Me está diciendo en este caso de 40 a 70, asumimos nosotros 50. Y el segundo, la velocidad específica, que puede estar entre el BTR y más 20, o sea que yo en esta velocidad específica le puedo colocar 50, 60 o 70, ¿sí? Ese es el valor que le puedo dar. Y en la sección transversal, que yo le estoy colocando el ancho del carril y el ancho de berma, que hay una diapositiva que está en la unidad 5, donde se define el ancho del carril y el ancho de berma, dependiendo del tipo de vía que yo tenga y dependiendo igualmente del tipo de terreno que yo tenga. Entonces, ahí tomo esos valores del ancho de berma y del ancho de calzada. Y después todo lo hago con diseño en planta del eje de la vía. Ojo, lo que tengo que tener en cuenta aquí es radio mínimo. No puedo bajarme del radio mínimo, puedo colocarle valor superior a eso. Y lo que le doy entonces es parámetros, velocidades específicas, y le doy aquí asignar valores, asignar valores. Del resto, opciones, calcular y redibujar, ya está absolutamente todo. Aquí le voy a dar la orden, como va a haber 4 curvas, que me haga una curva en espiral. Bueno, listo. El otro punto, transición de peraltado, voy a esta parte y transición de peraltado, y ya está ahí. Entonces lo que yo debo hacer es comprobar los valores que me está dando Topo, ¿sí? Los valores que me está dando Topo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, en los exámenes presenciales no me dan esa opción de que compruebe.
simplemente dice calcule y después yo verifico y califico. Acá le estamos diciendo, hay una posibilidad muy grande que es simplemente verificar los datos que me está dando Topo. Eso comprobar las cosas que nos da vías. No, yo eso lo he repetido 50,000 veces, no te lo digo más. Eso no te lo digo más. Yo lo he repetido muchísimas veces. Alguien que le conteste, por favor. Alguien que le conteste. Alguien, ¿quién le puede contestar? ¿Quién le puede contestar, por favor? No sé por qué no me da la opción de compartir la pantalla. No sé por qué no me da la opción. ¿Ya está? ¿Ya están ahí? ¿Sí? Sí, profe, ya está compartiendo. Por favor. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué decía? Que un estudiante me decía, ¿qué quiere que le explique ahorita además de lo que hemos visto? Entonces, mire, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el parcial? ¿Qué vamos a hacer en el parcial? Yo le doy diseño de carreteras y tengo diseño en planta. Estoy diseño en planta. Y lo que yo tengo que hacer aquí simplemente es en opciones, elementos, y acá le coloco los utilizados y verifico todos estos valores que están aquí. ¿Qué tengo que verificar yo? ¿Qué valores tengo que verificar? Las abscisas del PC, la longitud de la curva, la cuerda que me la toma el programa, el grado, la tangente, el radio que lo tengo ahí, el radio mínimo que lo puedo calcular, la longitud, la externa, la cuerda larga y las entretangencias. Entonces, esos son los valores que yo tengo que chequearlos del programa. Y la segunda parte de chequeo es, obviamente, lo que tiene que ver con transición de peraltado. ¿Sí? Eso que tengo yo acá. Entonces ya lo explicamos nosotros, que para la transición del peraltado tengo que calcular simplemente dos longitudes. La una que es la longitud de aplanamiento N y la otra es la longitud de transición LT. ¿Sí? Entonces ya dijimos cuáles son las fórmulas. Para la longitud de aplanamiento, ancho del carril multiplicado por bombeo sobre la rampa del peralte, que es, en este caso es 0,77, y ahí nos va a dar el valor de N. Y para calcular la longitud de transición es simplemente ancho del carril por el peralte, que lo tenemos acá, que es 0,7918, dividido entre 0,77. Ahí nos dan los dos valores. Con los dos valores yo ya puedo hacer el dibujo de la transición de peraltado o comprobar los valores que tengan acá. Yo no sé si les voy a decir que hagamos la transición de peraltado o simplemente les voy a decir, hagan ustedes la verificación del abscisado, ¿sí? Entonces, como este dato lo tenemos del PC, le quitamos 37.5 y nos da 101.493. Esta sección, dijimos nosotros, que corresponde a bombeo cero del carril exterior y 2% de bombeo del carril interior. Si a esta sección le quitamos el valor de N, que es 9.473, nos va a dar la abscisa 92.02. En esta sección el bombeo es menos 2 y menos 2 para carril exterior y para carril interior. Y la otra sección, la D, la otra sección corresponde a bombeo 2% positivo en el carril exterior y menos 2 en el carril interior. En esta parte el bombeo es máximo, o sea, 7.918. Y la rampa del peralte que está aquí, 0.77, acuérdese que esa está dada, ¿para qué? Para la velocidad que nosotros tenemos. Está igualmente en una tabla que la tenemos nosotros en la unidad 5.
donde está rampa de peralte mínima y rampa de peralte máxima. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Que para que la curva no tenga ningún problema tiene que estar entre esos dos valores. Si me pasa de 0,77 me aparece una X que me dice problema de la rampa de peralte. ¿No? Entonces, esa es la segunda parte, ¿sí? Sobre esto, ¿qué inquietud hay? ¿Qué otra inquietud hay? No es difícil, ya lo hemos explicado, la verdad. Simplemente es detenerse un poquito y ver los valores que están acá arriba, ver las diapositivas sobre las definiciones que hay de longitud de transición y longitud de aplanamiento. Ojo, no vayan a tener en cuenta el cálculo que hago yo de transición del peraltado del PDF, porque ahí es una curva que le estamos dando otras condiciones, ¿de acuerdo? Otras condiciones. Simplemente es remitirse a lo que está aquí en el dibujo del proyecto. Nada más. ¿Qué otra pregunta, por favor? Pregúntenme, por favor. Preguntemos, yo les he dicho pues cualquier cosa. Lo que explicó ahorita es todo lo del parcial. Todo lo que va a salir en el parcial. Eso es todo lo del parcial, eso es todo. Ahora tú dime, está muy fácil, dime, profe, está muy fácil, dime, eso es lo que quiero que tú me digas. Porque ustedes lo están haciendo en el taller. Profe. Sí. La de la curva en espiral sí se mira, uno se puede guiar con el PDF, ¿no? Sí está bien. La de la curva en espiral, vamos a explicar la curva espiral en un ratito, ¿sí te parece? ¿Sí? ¿La explicamos? Sí, profe. Bueno, vamos a explicar la curva en espiral, entonces voy a salir de esta. Voy a explicar la curva en espiral. Proyecto. Profe. Sí. Dime. Profe. Sí. Tengo una preguntita con relación a la curva normal simple. ¿El procedimiento es lo mismo para una curva izquierda y una curva derecha? Lo mismo, solamente hay una curva circular simple, lo mismo. No hay dos. Pero si es una curva izquierda, es lo mismo, se aplican los mismos elementos. Lo mismo, exactamente. Okay. Mira, a cualquier persona le puede parecer tonta la pregunta, pero no es así. Es decir, si tú no me preguntabas, te quedabas con esa confusión para toda la vida. Entonces, siempre hay una misma curva circular simple, siempre horizontal. No hay nada más, ¿no es cierto? Solamente eso. Está correcto. Entonces vamos a calcular la curva en espiral. Miren. Profe, otra pregunta con respecto a la pregunta circular simple. Sí. En el peralte el PC siempre tiene que ir en el lugar donde el peralte máximo. Sí, siempre va a ir ahí. En topo lo calcula ahí. Topo siempre lo calcula ahí. Cuando veamos vías 2, ya les voy a enseñar algunas otras cosas. Ahorita no me alcanza para poderles enseñar y se les forma la confusión, ¿sí? Para poder colocar otros que nos coja la transición antes del PC, como hay una diapositiva. Pero ahorita tomémoslo como lo calcula Topo, ¿sí? Como lo calcula Topo y como está el dibujo ahí, ¿sí? No nos pongamos a mirar otros aspectos, ¿de acuerdo? Sí, profesor. O sea, siempre nos lo va a calcular ahí Topo, o sea, el peralte máximo en el PC. Gracias, profesor. Listo. Bueno, entonces, para hacer esta curva en espiral, seguimos el mismo procedimiento que lo otro, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Crear polilínea, lo mismo, modificar, y yo voy acá en modificar, propiedades, selección objeto, aquí en esta, y lo mismo, diseño de vías, detalles, la misma cosa, ¿no es cierto? Hasta ahí lo mismo. Y voy igualmente, parámetros generales de diseño, la misma cosa, ¿sí? El mismo procedimiento que hicimos nosotros anteriormente, la misma cosa. Voy, diseño de carretera, diseño en planta. Aquí ya viene el cambio. Ojo,
acá donde dice tipo de curva, hay varias. La primera es la circular, la segunda espiral, círculo espiral, la tercera espiral, espiral, la cuarta en S, la quinta en C. Esa la vimos en diapositivas o empalmes, pero ahorita no entramos tampoco a mirarlo, solamente vamos a utilizar las dos curvas que se utilizan más en diseño y en construcción de vías, la curva circular simple y la curva espiral, círculo espiral. Entonces, aquí le damos nosotros que nos cambie la curva a la cual nosotros le vamos a dar que nos la haga en espiral. Y al darle nosotros esto nos aparecen dos valores, longitud de entrada y longitud de salida, el LE. El LE es la longitud de la espiral. Ojo, la longitud de la espiral. ¿Cómo la calculamos la longitud de la espiral? Con las tres opciones que nos da a nosotros manual de diseño geométrico, por fuerza centrífuga. La otra creo que dice que es por peraltado, por estética. Entonces tomamos nosotros en el cálculo del LE los espéreme, voy a mirar aquí, tengo yo los criterios, los tres criterios. El primero, por variación de la aceleración centrífuga. El segundo criterio, por transición de peralte. Y el tercer criterio, por disloque y estética de la curva. De esos cuatro que están ahí, que vienen a ser de 3, y el tercero tiene 3.1 y 3.2, calculo la longitud del LE. Ojo, que si yo le pongo un valor que no corresponda, porque no lo he calculado el LE, yo me puedo inventar, yo le puedo colocar ahí 40, 50, lo que sea, y si me calcula la curva, sí, pero lo que se trata es de que apliquemos los tres criterios para calcular el valor del LE. Ojo, ¿qué tiene una curva en espiral? ¿Qué tiene una curva en espiral? Una curva en espiral tiene un TE que es tangente espiral. Y ese valor que calculamos, que decíamos longitud de la espiral, es la longitud que hay exactamente desde el TE hasta el EC. ¿Sí? Estamos diciendo que la curva es simétrica, o sea, que este valor es igual al de salida, porque mire que topo me da la posibilidad de que yo le coloque a este otro valor. Yo le puedo colocar ahí 45 y me lo acepta topo. Esa viene a ser asimétrica, ¿no es cierto? Esa espiral, porque estoy tomando la otra rama de salida diferente. Acá las vamos a tomar iguales. Entonces, este TE más la longitud de la espiral me da LC. LC es espiral curva. ¿Sí? Ahí me da la abscisa. ¿Cómo me da la abscisa del S al C? Es espiral curva, curva espiral. Esta es la longitud de la curva circular. Mire que estoy diciendo yo acá. Mire lo que estamos diciendo acá. Vamos a mirar esto en esta. Vamos a mirar. Aquí me está diciendo que el radio mínimo de esa curva circular que yo estoy tomando en medio de las dos espirales, porque la curva dice espiral, círculo, espiral, estoy tomando un radio de 80 porque acá me está diciendo que el radio mínimo es 73. Ojo, si yo le pongo menos, obviamente que no me haces la curva en espiral, me va a salir también una X, que tengo problemas de el cálculo del radio mínimo del arco de círculo. Entonces, aquí tengo yo que para esta me va a calcular una longitud igual a como calculamos los elementos de la curva circular. La misma fórmula que yo utilicé para calcular la longitud de la curva circular, me la utiliza para calcular los elementos de este arco circular, ¿sí?
los mismos de elementos para calcular, que la que yo voy a necesitar el elemento es la longitud de la curva para seguir dándole yo valores. Tercero, CE hasta LT viene la otra rama de la espiral, que es la misma de la anterior, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a diseño de carreteras, y le doy diseño en planta, y voy a mirar los diferentes elementos. Y aquí están, sección, los más utilizados. Entonces empiezo a ver, ¿qué tengo yo acá? Tengo el delta grande que decíamos nosotros, las abscisas del PC al EC, del EC al CE, del CE al PT. Entonces tengo las diferentes abscisas. Aquí está la longitud total que corresponde a la longitud de la espiral más la longitud de la curva circular. Ese 119 corresponde a la sumatoria de las dos longitudes más la longitud de la otra espiral. Aquí está la cuerda, aquí está el grado, que también lo podemos, también está la fórmula para calcular. Aquí tenemos nosotros la tangente de entrada, la tangente de salida, igualmente de esa. Entonces, es aplicar las fórmulas, es así el mismo procedimiento que está en el PDF, los mismos valores. Tenemos aquí el radio de la curva circular. Enseguida tenemos el delta, tenemos la longitud y finalmente el valor de la externa de la esa, el valor de X y el valor de Y. Esto no va a entrar en el parcial, ojo, calcular esto no va a entrar en el parcial, ¿sí? Estoy diciendo, no va a entrar en el parcial. En el parcial solamente vamos a calcular el valor de la longitud de entrada, o sea, el valor de la longitud de la espiral. Eso vamos a calcular. Y enseguida nosotros vamos a diseño de carreteras, transición de peraltado, y ojo, es lo mismo que tenemos en el dibujo anterior de la curva, solamente que nos cambia en qué criterio. Ojo, eso debe quedar muy claro. En las diapositivas también está, porque ustedes tienen que estudiarla. La longitud de transición se me da en la longitud de la espiral. ¿Cuál es la longitud de transición que yo le coloqué? 40. Si yo le resto a 206, le resto 40, me va a dar a mí 166.59. ¿De acuerdo? Y este valor de n lo calculo de la misma forma que lo calculaba para la curva de circular simple, ¿sí? La misma situación. Entonces, por favor, de esto solamente en el parcial vamos a calcular cómo se calcula el LE de la longitud de la espiral. Mire que acá me está diciendo que la longitud de la espiral es 40 y la longitud de la transición de la espiral es 40, porque se me está dando en esta longitud la transición del peraltado. La otra abscisa, simplemente restarle acá a 166, le resto el valor de n, que es 10.10, y a la otra le sumo 10.10. Igual, aquí el bombeo es 2 y 2, aquí el bombeo es 0 y 2, aquí el bombeo es más 2 y 2, y acá el peralte es 7.918 en esta parte. Y el delta viene a ser 0.72, que es esta pendiente roja que está acá. Algún estudiante me preguntó algo y me decía, para el cálculo de velocidades, ¿cuál es el valor del LE? ¿Ustedes ya lo tienen claro? Por favor, ¿tienen claro cómo vamos a calcular el valor del LE? No, profe. O sea, la entretangencia de las curvas circulares, ¿de dónde está dado? ¿Puede explicarlo?
¿Puede explicarlo? No, alguien que me conteste la longitud, la entretangencia, en curvas, en espiral, en un diseño, en planta, la entretangencia corresponde a qué longitud de curvas circulares simples. ¿Nadie me contesta eso? ¿Entre el PI y el PC? ¿O el PT? No, yo a estas alturas de la vida no puedo hacer no puedo decir eso. Profe, ¿el L no corresponde a la distancia que hay entre el PC y el PT? Claro, eso lo hemos dicho. Pero si no estudiamos las diapositivas, no tenemos nada que hacer. Si yo a estas alturas no sé qué es una entretangencia, no tengo la posibilidad de que yo pueda pasar en un parcial en lo que estamos haciendo. La entretangencia es la longitud que hay entre el PC y el PT, de la curva anterior y de la curva que sigue. Entonces no puedo yo preguntar eso a estas alturas, porque esas son definiciones básicas. Y mire esta diapositiva que yo les voy a mostrar acá. Espérenme, por favor. Eso está en la unidad 4 o en la unidad 5. ¿En qué unidad está eso? Espérenme, por favor. Voy a mirar. Donde calculamos, no, eso está en la unidad 3. Está en la unidad 3. Por favor. Yo les pregunto a ustedes, ¿estas diapositivas las vimos nosotros? Les pregunto, ¿estas diapositivas las vimos nosotros? Pregunto, ¿sí las vimos? Sí. ¿Sí las miramos? Mire los dibujos que están acá. Miren los dibujos que están acá. Para su taller, ustedes miraron esto. Para su taller. La longitud del segmento recto anterior entre tangencia. Y mire lo que está en esta diapositiva. Mírela. ¿Qué me está diciendo ahí, por favor? ¿Qué me dicen ustedes? Díganme, por favor, alguien que me diga. ¿Qué me está diciendo esa diapositiva? ¿Qué es la entretangencia? Por favor, alguien que me diga qué es la entretangencia. Por favor, alguien que me diga. ¿La distancia entre PT y PC? Sí, ahí está, mire, ahí está. La distancia que hay entre el PC y el PT. Mire, entonces, cuando tenemos curvas circulares, ustedes hicieron su taller y la entretangencia la calcularon así, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, el LE anterior para efectos de determinar las velocidades. Y mire lo que dice acá, y mire lo que dice la diapositiva que sigue. Mire lo que dice la diapositiva que sigue. ¿Qué es la entretangencia cuando yo tengo dos curvas en espiral? ¿Qué es la entretangencia cuando yo tengo las dos curvas en espiral? Mire que ahí aparece el ET de la curva anterior y el TE de la curva siguiente. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí los miramos ahí, por favor? ¿Sí lo miran ustedes? Sí. Listo. Miren lo que estoy haciendo ahí. La entretangencia tengo que tomar el valor medio de la espiral y el valor medio de la espiral. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos dos valores yo los conozco. Del ET al TE lo conozco. Esta longitud yo la conozco porque está en el abscisado.
la longitud de la espiral la calculé, o sea que le tomo el valor medio. En el caso del ejercicio que tenemos es 20. Entonces, a la longitud del ET al T le sumo 20, siempre y cuando la longitud anterior sea una curva circular simple, como es el caso que se les va a presentar a ustedes. Acuérdense que yo voy a dibujar una curva en espiral y la anterior va a ser curva circular simple. Entonces, la longitud para el cálculo de la velocidad de la entretangencia, ¿sí?, del segmento recto anterior, que tienen que ustedes verlo en la tabla, corresponde a la longitud del PT, porque es curva, la curva que yo voy a encontrar antes es circular simple, del PT, que este va a ser PT, hasta el TE, que es donde inicia la curva, más la mitad de la longitud de la espiral. ¿Estamos ahí? ¿Está claro o no está claro? Pregunto, ¿está claro o no está claro? Por mi parte, Sí, sí, profe. Mire, yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Cuando ustedes hicieron su taller para calcular las velocidades y solamente tenían curvas circulares, los valores del segmento recto anterior que corresponde a la entretangencia, porque acuérdense que nosotros tomamos el delta, la deflexión, la entretangencia y la velocidad de la curva anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa entretangencia la sacábamos de diferencia entre el PC y el PT, ¿de acuerdo? Pero como ahora le vamos a calcular, le vamos a colocar una curva en espiral, en la parte anterior vamos a tener una curva circular. Entonces, este ET se me convierte a mí en un PT de la curva circular simple que yo voy a tener. Y después me encuentro una espiral. Esa entretangencia es la longitud del PT al TE, pero le aumento este pedacito de acá que corresponde a la mitad de la longitud de la espiral. Mire que me está indicando que es la mitad. Me están indicando que es la mitad. Y en alguna parte está igualmente dicho eso. En alguna parte está dicho eso. Para efectos del MG se considera segmento recto LE a la distancia horizontal medida entre los puntos medios de las espirales de las curvas al inicio y al final. ¿Sí? Mire, para efectos el segmento recto anterior de las espirales. Ahí está la diapositiva. Para las curvas circulares simples del PC al PT. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Esas son las diapositivas número 30 y 31 y 32 para que ustedes las miren. Ahora sí, vamos a seguir con el ejercicio de top. Vamos a hacer con el ejercicio de top. Nuevamente, compartir. Aquí está top. Compartir. Entonces, para el examen, para el parcial, solamente ustedes van a calcular longitud de transición, van a calcular el N, ojo, van a calcular el N y solamente van a determinar abscisado. No van a hacer el dibujo, vamos a hacer el abscisado. Entonces estoy explicando abscisado. El EC lo conozco, la abscisa la conozco, la abscisa del EC. El valor de donde inicia la transición del peraltado me está diciendo la diapositiva, o sea, la teoría me está diciendo que la transición del peraltado se realiza en la longitud de la espiral, o sea, 40. Si yo a 106 le resto 40, me da 166.59. Si a 166.59 le resto el valor de n que da 10.4, me da 156.4. Y si le sumo a esta 166 el valor de n 10.4, me da 170
36.694. Esa es, por favor, la explicación de la longitud de transición de peraltado. Entonces, mire que tenemos las mismas secciones que la anterior, pero la otra se desarrollaba en el tramo recto de la entretangencia, ¿sí? De la entretangencia de la curva, antes de llegar a la curva, porque en la curva circular yo llegaba y encontraba aquí, en lugar de un EC, encontraba un PC. Acá lo que voy a encontrar, que yo tengo acá, es donde inicia la curva, o sea, el TE. Mire lo que aquí está marcado, TE, SC, CE. El que me sigue es el otro que corresponde a espiral tangente, que es este último punto que yo tengo acá. ¿Qué pregunta hay, por favor, adicional? Uno, ayúdame. Si puedes ayudarme aquí estamos cubiertos. ¿Qué me dicen? ¿Alguien profe, hablaba una pregunta. o alguien me pregunta? Profe, en la curva circular simple toca dibujar el peralte o solo en la espiral, en el parcial. Mira, entonces, por 20ª vez, en el parcial vamos a hacer transición de peraltado de curva circular simple. No vamos a hacer el dibujo de la curva en espiral, no lo vamos a hacer. De la curva en espiral solamente vamos a calcular abscisado. Vamos a comprobar esto que está acá arriba, esto lo vamos a comprobar. Esto que está acá arriba, estas abscisas que está aquí PDF que yo les envié, corresponde hasta la hoja número 3, tal vez, donde dice abscisado. Hasta ahí llega lo del parcial. No vamos a hacer la transición del peraltado, que es igual, pero no la vamos a hacer esta. Vamos a hacer de la curva circular simple. ¿Qué otra pregunta, por favor? Pregúnteme, faltan 5 minutos. Como no nos estamos identificando, entonces podemos preguntar. El parcial, ¿a qué horas es mañana? Disculpe, profe. Alguien que le pueda decir a qué hora es el parcial mañana. No hemos definido todavía la hora, ya definimos la hora, 8 de la mañana. Ya les envío la invitación, ya la tengo la invitación, ya les envío. Yo quiero que todo el mundo saque 5 mañana, porque imagínense que corresponde a lo de los talleres, a lo que están haciendo ustedes ahorita, y simplemente es comprobar los valores que nos da todo. Entonces yo les pregunto, ¿vamos a sacar todos 5? Claro, profe. Ah, bueno, de eso se trata exactamente, así, siendo positivos. ¿Por qué no vamos a poder sacar 5? Les pregunto yo a ustedes. Profe, comienza. ¿Cómo? Desde las 8 hasta ¿qué horas? ¿Cuántas horas nos va a dar? Mujercita. ¿Ahí me están viendo? Sí. ¿Ahí me están viendo? Sí, profe. ¿Por qué no los veo a ustedes ahí? ¿Dónde está la figura? Si me va por acá la vida. La voy a ampliar. ¿Cuántas horas consideran que yo me debo gastar en eso? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Díganme ustedes. Las 2 horas. Todo el día. Ah, bueno. 8 horas. ¿Cuál es tu nombre, el que dijo 2 horas? Ese tiene 0.50 más. O sea que si sacas 5, te pongo 5.50. Pues. Claro. Robert. Bien, muy bien. Robert, muy bien. Así es la cosa. 2 horas. Pues es que lo que se demora es... 1 hora con lo que ¿En me qué, sirve. Caterín? Tú sabes esto más que yo.
Tú sabes más que yo, Catherine, porque tú me has estado preguntando y tú ya manejas esto a la perfección. O sea, ¿sabes cuánto te vas a demorar tú en todo esto? 1 hora. Si acaso te demoras 1 hora. ¿Quién más me pregunta, por favor? Nos tenemos 2 minutos. Alguien me decía que si hay grupos de 3, no hay grupos de 3. Ojo, el que no pudo hacer grupos de 2 personas, pues tiene que hacerlo solitico. No hay grupos de 3. ¿Qué más? ¿Qué otra interrogante hay, por favor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos a las 7 de la mañana, bañarnos, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Bañarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Desayunar, estar completamente tranquilos porque decimos nosotros, tenemos las diapositivas, tenemos los talleres, hemos visto, lo hemos explicado, vamos a sacar 5, nos va a ir bien a todos los estudiantes. Simplemente es eso. Van a trabajar en binas, o sea que del uno se va a poder preguntar al otro y el uno le va a decir, vos como no estudiaste, entonces mira esto, ya te voy a dar la explicacióncita para que lo podamos hacer conjuntamente, porque no se trata de que el uno lo haga y el otro no entienda, ¿no es cierto? Entonces compartan ustedes ahí la información para que el otro también aprenda, ¿no es cierto? Porque hay algunas personas que de pronto dicen, yo no pude entrar a la clase, pero ya lo estamos explicando. ¿Qué otra cosa? Profe, Sí, Hamilton. parcialmente, o sea, ya el día de mañana terminamos todo, ¿cierto? Temática y todo, o sea, mañana terminamos todo. Sí, mañana terminamos todo. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Calificar, me corresponde revisar, bueno, el proyecto que me lo entregan a ustedes el 25 que dijimos, el proyecto, con eso yo tengo que sacar notas y entregar a finales de mes las notas y subir al sistema. Quien no pase, por ejemplo, hay 8 estudiantes que no presentaron parcial 1. Con ellos tengo que reunirme y mirar qué es lo que vamos a hacer después de mañana. Hay otras personas que dependiendo de cómo les vaya en el parcial tenemos que mirar. La universidad dice que hay que hacer un acompañamiento, no sé cómo que es hasta septiembre, pero eso es después. Yo pienso que obviamente si ustedes se preparan bien, nadie puede perder la materia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces nos encontramos mañana. Que pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego.